Egunon, en el día de ayer se celebró un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Plentzia y queremos destacar dos puntos que se trataron en el mismo que el equipo de gobierno aprobó y con los cuales EH Bildu fue ciertamente crítico. En primer lugar, por las formas en que se presentan. Por un lado, hay que denunciar nuevamente el rodillo que ha aplicado el equipo de gobierno en esta cuestión, en las formas en que se han votado estas modificaciones. Hay que recordar que el PNV en la anterior legislatura pedía que se votaran partida a partida y el equipo de gobierno entonces lo aceptaba, y cuando esto se solicita así tal cual en esta legislatura, el equipo de gobierno lo impide simple y llanamente para anular el debate y las posiciones de EH Bildu. Por otro lado, también dudamos de la legalidad que puedan contener estas modificaciones, porque una modificación de crédito necesita ser suficientemente justificada y razonada para su aprobación. Ya lo dijimos en las comisiones y también ayer en el Pleno, que en estas modificaciones de crédito para algunas de sus partidas falta motivación suficiente para su aprobación y por eso dudamos incluso de su legalidad. Por otro lado, también queremos criticar el fondo de algunas partidas, por ejemplo, la relacionada con el cierre de los soportales de Arpillao, donde se va a tapiar literalmente todas las entradas a los locales y con ello se quiere anular pues la presencia allí de las diferentes asociaciones y clubes deportivos. Y en vez de impulsar el diálogo y el trato directo con estas asociaciones, de esta manera simple y llanamente se les quiere anular y se les quiere sacar de allí sin ningún tipo de contrapartida.